Anteriormente. ¿Hay más videos musicales además de los disponibles en el canal de Sotomayor? Sí, está esta que se me... No, dicho todo esto, empecemos. 5 de junio de 2020, Sotomayor transmitió un concierto en vivo llamado Bathroom Twin Piano. El tema del concierto era que se tocaban versiones de piano de 4 canciones diferentes. Los pianos se ubicaban dentro de un baño, acompañando las respectivas canciones con chapoteos del agua de una ducha, y la siempre presente voz susurrante de Akane, conversando entre las transiciones de una canción a otra. Todo mientras los espectadores veían animaciones que adornaban el concierto y que aparecían a medida que avanzaba la canción. Dicho concierto ya no se puede ver nunca más, y no se puede volver a ver bajo ningún método, a menos que hayas podido participar en dicho concierto y recuerdes con exactitud todo lo ocurrido. Los que recuerdan dicho concierto mencionan que fue un concierto único, muy entretenido, muy relajante, lleno de sentimiento y cuyo ambiente y ánimo hacían parecer que ver el concierto era como estar en un sueño. Akane cantaba de forma muy enérgica, evocando tanto melancolía como emoción. En la transmisión en vivo, cada momento del concierto estaba acompañado por animaciones que se repetían, hechas por Kawasemi. Aparecen personajes como Sr. Baku, Uniguri, Inkat, Mofu-chan, Seigi-chan, Eriatama no Ho y la Nira de Byōshin Wokamu. La primera canción fue Kansaete Kuyashiwa, empezando el concierto fuerte y rápidamente, con una versión de piano bastante intensa y entretenida, llena de energía y de emoción. Le siguieron Ketobashita Mofu y Byōshin Wokamu. Y esta canción en la que nos vamos a centrar. Dicha canción alberga un video musical secreto relacionado con esto. Sin embargo, pese a lo autodestructivo que es insistir en aferrarse a las esperanzas, Nira opta por seguir esperando y no dejar atrás los recuerdos, hasta que alguien entra por esa puerta. Al dejar atrás su sufrimiento y culpa, Nira ahora está preparada para seguir adelante y afrontar lo que hay detrás de esa puerta. ¿Qué era lo que se ocultaba detrás de dicha puerta? ¿Hay más videos musicales además de los disponibles en el canal de Sotomayor? Sí, está esta que se emitió en el canal de Sotomayor oficial, en un concierto llamado Bathroom Twin Piano. Debido a la naturaleza secreta de la banda, encontrar algo como un video musical secreto como este impresiona bastante. Aunque, más que un video musical, sería más bien un pseudo video, ya que solo posee 4 escenas. Aunque eso no es todo, pero en fin, solo disfruten el video. Y feliz Navidad a todos. Y a Sachiko Last Smile, una última sonrisa cariñosa, perteneciente al concierto Bathroom Twin Piano de Sotomayor, animado por Kawasemi. De la versión original de esta canción se reemplazan el instrumental electrónico y sonidos como los ladridos suaves de un perro, ambientes de calle, agua y demás sonidos por un instrumental de piano. Tanto la voz de Akane como el acompañamiento de piano hacen de este cover una de las canciones más enternecedoras, hermosas y tranquilas de Sotomayor. Tanto que esta canción, sola, hace que el concierto parezca sacado de un sueño, más aún por el hecho de que solo se puede haber visto una sola vez en la vida. El tema de la canción es acerca de los sentimientos que la protagonista tiene hacia una persona. La relación entre ella y la otra persona es la de una amistad, en la cual ella siente algo más. A lo largo de la canción son descritas sus sentimientos, deseos, nostalgia, añoranza y planes que realizar para cuando vuelva a ver a esta persona, ya que ellos dos suelen encontrarse fugazmente.
cosa que hace que la protagonista extrañe mucho a esta persona. Los sentimientos que ella describe a lo largo de la canción son de ternura, cariño y de amor, y son sentimientos bastante profundos y emotivos, los cuales, si se llegasen a entender, puede que junto con el instrumental de la canción te empiece a dar un ataque de diabetes o algo así. Oye, ¿cuándo podemos vernos? ¿Por qué siempre llegas tarde? Sabes que siempre he querido montar en tu moto. Quiero estar cerca de ti, coger y soltar tu mano. Trato de contener los latidos de mi corazón mientras te miro. Vamos a llevarnos bien con la enfermera del colegio. Intento contener los latidos de mi corazón mientras sorbo la comida. Todos versos que evidencian los sentimientos de cariño, añoranza y nostalgia de la protagonista, así como también insinúan la no correspondencia de dichos sentimientos. Incluso en cada noche y sueño interrumpido, ella solo termina pensando en esta persona, en lugar de dormir, pero siempre queda un vacío que siempre se repite, la cual se toma en cuenta en cada despedida que hay entre los dos. Una última sonrisa cariñosa. ¿Cuándo tendremos que despedirnos?, dice ella, insinuando que sus sentimientos de ella nunca son revelados, y ella simplemente espera a que la otra persona se despida de ella, recordando solamente una última sonrisa cariñosa. En este verso se insinúa que la protagonista se puso a esperar a esa persona durante un tiempo muy prolongado, representado en el helado que ella sujeta con mucha amabilidad y expectativa. A medida que pasa el tiempo, la añoranza la aflige, pero también la conmueve, y ella solo piensa en esperarlo hasta volver a verlo de nuevo. El helado de Carinto se derrite hasta caerse al suelo y llenarse de bacterias. He engordado, me pregunto si se dará cuenta, piensa ella, mientras avergonzada se cuestiona si está haciendo bien las cosas, tratando de contener los latidos de su corazón mientras se sonroja. Al final se insinúa que ella pudo encontrarse con esta persona, pero, una vez más, el vacío se vuelve a repetir. ¿Cuándo tendremos que despedirnos?, dice ella, insinuando que todos los sentimientos que ha descrito a lo largo de la canción, que fueron muy emotivas, profundas y muy enternecedoras, al final no las reveló, simplemente esperando a que la otra persona se despida de ella, recordando solamente esa última sonrisa cariñosa. La protagonista cierra diciendo, pero no puedo parar, evidenciando así su timidez y falta de valentía de revelar sus sentimientos a esta persona. Todos estos temas hacen que la canción trate acerca de lo difícil que es declarar tu amor a alguien que te gusta, y en cómo preferimos el confort de un enamoramiento al riesgo que conlleva el declararnos a la persona que nos gusta. Es curioso, pero todos los sentimientos de ternura, amor y añoranza que ella sentía hacia esta persona, al final se redujeron a nada para cuando ocurrió el reencuentro, y luego dichos sentimientos de enamoramiento vuelven a surgir. Una canción bastante tierna y sentimental, la cual adorna este cortísimo video musical que veremos más adelante. Yasashiku Last Smile trata sobre Nira y Nira, Mofu-chan y Seigi-chan. Progresivamente iré completando el inicio de la historia con el manga que se vio al inicio del análisis, para luego mostrar escenas del pseudo video musical, ya que este corto video está basado en el manga anterior mencionado, proveniente de la edición especial del álbum de Hogarakana Hifutote Fufuku. En la primera escena, Mofu-chan mira de forma vacía a la ventana, en un escenario reminiscente a una escuela. Mofu sale de la escuela, mientras el viento hace ondear su característica cobija, viento cuya fuerza arrastra varios pétalos a lo largo del recorrido de Mofu de vuelta a su hogar. Mofu sigue caminando, pero, de repente, aparece Seigi-chan, la cual mira con mucho cariño a Mofu. Ella estuvo ahí todo este tiempo, esperándola con cariño a que regrese. Mofu se sorprende, a la par que se alegra, pero no sabe qué decir. Ella eventualmente tendrá que irse, para disgusto de Seigi-chan, la cual tiene un gran deseo de quedarse con Mofu. Mofu se va por su propia cuenta, pero, de repente, Seigi-chan se va junto con ella. Ambas terminan juntas, aunque sea algo que no debe hacerse. En todo caso, pese a las disculpas, ella no puede parar. Al final, dicho lazo fuerte que las unía a las dos se representa por el hecho de que ambas ahora son agua.